Hola, en esta ocasión les traigo el video número 28 del curso de SQL para MariaDB y MySQL. En esta ocasión voy a tratarles el tema de transacciones. Vamos a comenzar. Bueno, la frase de este video es: las grandes cosas nunca vienen de las zonas de confort. Esta imagen que les traigo es una bebida que se produce no solamente en el estado de Chiapas, sino algunos más de la zona sureste del país, de México, y es una bebida hecha a base de masa de maíz y cacao. Se le pone canela y otros ingredientes, y generalmente es consumida con alimentos a la hora de la comida. Es refrescante y tiene muy buen sabor. Ojalá que algún día la puedan probar. Bueno, continuamos. Les decía entonces que el tema es transacciones. Vamos a ver en qué consiste el concepto. Dice: es una unidad de la ejecución de un programa que accede y posiblemente actúa sobre varios elementos de datos. Bueno, entonces una transacción vamos a entenderla como un conjunto de operaciones que nosotros necesitamos que se ejecuten que se ejecuten juntas. Pues es necesario que se haga así. Un ejemplo es: ustedes van a hacer una operación de venta de productos de un punto de venta, y por ejemplo puede implicar que la venta modifique o genere un registro para la venta, la tabla venta, agregue filas en una tabla que puede llamarse detalle venta, que modifique un inventario en otra tabla. Entonces eso es lo que puede implicar una operación de ese tipo. Entonces, como son varias cosas que se mueven como parte de una misma operación, conviene utilizar una transacción. Ok, bueno, las transacciones tienen propiedades. La primera es atomicidad. A eso se refiere a que todos los elementos que forman parte de una transacción se manejan como una unidad, es decir, o todo funciona o todo falla, pero no puede hacerse cosas a media. Esa es una de las cosas que genera un beneficio el hecho de manejar transacciones. Otro punto es aislamiento. Ese punto se refiere a que pues básicamente las transacciones no van a interceder una con otra. Generalmente va a ir como que una secuencia, tal forma que acabando una debe iniciar la siguiente. Consistencia se refiere al hecho de que, como todas las operaciones son hechas de manera aislada, pues ni una va a chocar con la otra de tal forma que generen alguna afectación en los datos. Y la durabilidad se refiere al hecho de que nosotros, mientras estemos dentro de la transacción, podríamos llegar a hacer alguna operación de retroceso. Y aunque se haya hecho un insert o un update sobre una tabla, es susceptible todavía esa transacción a poderse regresar a un estado previo. Pero cuando ya se guardó el dato permanentemente, ya no hay nada que pueda alterar ese dato. A eso se refiere con durabilidad. Ok. Hablando más ampliamente sobre las operaciones que se manejan en una tabla, al trabajar con información, podríamos tenemos la operación de leer, que básicamente es obtener datos de una tabla, y tenemos la operación de escribir, que podríamos decir que es el hecho de hacer una acción que altere un dato que está guardado sobre una tabla. Entonces esas son las dos operaciones: leer y escribir, que tienen que ver con transacciones también. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo, y aquí está lo que les decía yo al inicio de este video, de que por ejemplo la transacción I implica todo su proceso. Lee un dato, disminuye una cantidad del dato leído, guarda esa modificación, lee un dato de otra tabla,
hace un incremento sobre un registro de otra tabla y escribe esa información. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es lo que implica una transacción, que sean varias operaciones que trabajan en conjunto para hacer una tarea específica. Entonces, ahí, repito, conviene utilizar transacción. Ok. Bueno, una transacción puede ser concluida de dos maneras. Por medio de un commit, que indica que es un término exitoso de la transacción, lo que hace que la información quede permanente sobre las tablas que hayan sido afectadas. Eso es lo que implica un commit, un término exitoso. Y tenemos una operación, una conclusión con un rollback. El rollback se puede dar cuando se haya generado un fallo y la transacción haya quedado de manera vulnerable o no haya terminado bien. Entonces en ese momento se puede aplicar un rollback y todo lo que se haya manipulado se puede regresar a un estado previo. Ok. Bueno, también encontramos lo que son bloqueos. Los bloqueos hacen referencia a que cuando está uno manipulando datos, se van a manejar ciertos ítems o elementos que son los que podemos ir bloqueando para no interferir con la tabla completa. Entonces esos bloqueos lo que van a hacer es, por ejemplo, proteger ese registro para evitar que sea manipulado mientras la transacción hace lo que tenga que hacer. Ahora, los bloqueos pueden ser compartidos. Eso quiere decir que si podemos utilizar operaciones que no afecten datos o no manipulen datos, puedan varias operaciones servirse de esa información, porque pues básicamente no se van a ver afectadas. Y el bloqueo exclusivo es cuando una operación necesita tomar o hacer una operación que modifique información, pues es la forma más adecuada en la que el gestor de base de datos va a adueñarse de la información y evitar que alguien más manipule o pueda tener datos inconsistentes o tener problemas de integridad. Ok. Ahora, los tipos de bloqueos que vemos aquí en la pantalla, podríamos decir que son ciertas situaciones que pueden afectar. Por ejemplo, un bloqueo activo es cuando una operación, hay digamos varias transacciones que están ejecutándose al mismo tiempo y una le está interfiriendo a la otra. Una avanza con su tarea mientras que la otra queda en un estatus de espera, pero una continúa con su proceso. En cambio, el bloqueo mortal o interbloqueo es cuando dos transacciones mutuamente se bloquean y no deja una que avance a la otra y viceversa. Entonces, ambas no se dejan avanzar y no dejan terminar una a la otra. Entonces, ese es un problema que puede surgir. Ok. Bueno, ahí está entonces una forma, en cierta forma simple de cómo se manipula la transacción. Ahí estamos viendo los comandos que se utilizan. En este caso, lo que no había incluido ahorita en la explicación es el start transaction, que lo que hace es marcar el punto de inicio de la transacción y a partir de ahí es donde empieza a ser como una grabación y todo lo que esté después de eso es lo que está sujeto a ser manipulado. Entonces, mientras no termine y no reciba un commit, toda esa información que fue marcada desde el start está propensa a que puede perderse o dejarse permanente. Entonces, si en lugar de un commit la transacción recibiera un rollback, lo que pasaría es que todo lo que se hizo previamente sería echado para atrás o sería cancelado. Esa es en sí una transacción. Ok, entonces, bueno, aquí están los comandos que se requieren. Está el start transaction que ya especifiqué, que marca un punto de inicio de la transacción y todo lo que continúa después de eso es lo que va a estar sujeto a esperar un commit o un rollback. Ya dije pues que un commit es término exitoso, rollback es echar todo para atrás. Y esta otra instrucción que es el set autocommit.
que pues quiero creer que es muy entendible, que lo que pasa es que MySQL por default tiene ese valor configurado en true o en 1. Esto quiere decir que al MySQL recibir un comando, en automático genera un commit para hacer que el dato sea persistente y se conserve. Nosotros podemos cambiar ese status por 0 para que no guarde automáticamente hasta que nosotros de manera explícita o dicha mandemos un commit, de tal forma que podemos generar bloques de instrucciones que, que sean manejadas dentro de toda esa tarea. Ok, bueno, entonces aquí está otra vez otro ejemplo: start transaction, un insert y posteriormente un commit. Quiere decir que al terminar de hacer el insert hace que el dato sea persistente, ya quede conservado de manera durable, como decía el atributo, y pues ya nada la puede borrar, salvo que hagamos una acción que altere ese estado. Ok, bueno, entonces este otro punto que se refiere a el punto de confirmación, básicamente se hace referencia a que lo que he venido repitiendo, de que la transacción va a tener un punto de inicio y todo lo que está adentro está como que en suspenso. Y cuando ya reciba la transacción la señal de que todo ha terminado con éxito, en ese momento pues básicamente se almacena. Pero todo está marcado entre el inicio de transacción y lo que esté antes del commit o el rollback. Ok, entonces como ya se ha ido viendo en todas las diapositivas previas, básicamente la transacción ayuda para controlar la concurrencia, es decir, que cuando muchos usuarios intentan acceder a los datos que le competen o que requieren, la transacción permite dar orden y controlar los accesos que se tienen sobre los elementos o ítems de datos, tal forma que no haya un descontrol y no haya datos que se puedan afectar por un mal control. Ok, entonces entre los detalles que hablan de la importancia del uso de la concurrencia o el control de concurrencia es, por ejemplo, que el hecho de que no se maneje una concurrencia, no se controle bien, puede generar problemas en la actualización, es decir, que pueden haber transacciones que acceden a los mismos datos, pero que estén intercalados, es decir, avanza una, hace una acción, avanza otra transacción, hace otra operación, avanza la primera, hace un manejo de datos, avanza la segunda, hace otro manejo, pero como ambas están manejando con información del mismo tipo, los mismos datos, si no se controla la concurrencia puede haber una alteración. El otro punto es que el problema con la actualización temporal, esto hace referencia a que, por ejemplo, si una transacción empieza a avanzar o modificar datos, pero en el transcurso falla, pues los datos que se hayan visto modificados quedan en un estado bueno, un poquito en riesgo, pero lo que hace la transacción es ayudar a evitar problemas, que dejar datos, digamos, inconclusos o a medias. Y la cuestión del resumen incorrecto hace referencia a que cuando estamos haciendo consultas puede llegar a ser un riesgo el hecho de que se esté trabajando con una versión antigua de la información. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hacer ahora unos ejemplos de manejo de transacciones. Para eso voy a dividir mi pantalla y bueno, de entrada voy a ejecutar mi servidor. Okay. Bueno, ¿cómo les voy a explicar las transacciones? Va a ser fácil, así de esta manera. Voy a utilizar mi interfaz del frontend con Heidi.
Y este tal cual va a representar una transacción. ¿Por qué? Pues es una forma de acceder al servidor. Y mediante la terminal o la línea de comando voy a acceder por otra instancia al servidor. Entonces, eh, la interfaz gráfica de Heidi representaría una transacción y la línea de comando representa otra transacción. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Voy a utilizar la misma base de datos de MiniSuper y en esta ocasión voy a utilizar una tabla que se llama proveedores. Entonces, ahí está. Aquí ya de hecho ya estoy ubicado en esa tabla, la que me va a servir. Ok, entonces voy a empezar aquí. Voy a entrar al servidor con esa instrucción. Esto ya fue explicado en videos previos. Si no saben de qué les estoy hablando, los invito a que puedan irse hacia atrás y buscar el video donde se explica el trabajo con la línea de comando o la consola. Ok, ingreso al servidor. Voy a activar mi base de datos. Ok, entonces, ahí está. Ahí estoy viendo lo que sería voy a poner aquí, de acuerdo como está en pantalla, esta es mi transacción 1 y mi Heidi es transacción 2. Entonces voy a ver mis datos aquí, lo estoy viendo también desde otra sesión, por decirlo así. Y vamos a comenzar. De entrada les decía que debemos configurar el commit para que pues le quitemos esa configuración en automático para que haga el guardado, para que podamos practicar y verificar cómo funciona una transacción. Ok, ahí está. Entonces ahí lo que hicimos fue decirle que hasta que demos la orden va a hacer que se guarde la información. Okay. Lo que hice ahorita fue hacer que esa instrucción sea considerada como un comentario. Ok, ahora vamos a poner el punto de inicio. Ok, entonces ahí lo que les decía, este es el punto de inicio desde el cual se va a empezar a hacer como la grabación digamos que del estado de la tabla y la información que tiene. Entonces voy a ejecutar y aquí empieza mi transacción. Ok, entonces voy a agregar un dato. Voy a ponerlo en varias filas para que podamos apreciar un poquito más claro lo que estoy haciendo. Bueno, entonces mi tabla tiene 4 campos. Voy a poner aquí unos datos rápidos. Ok. Ok, entonces ahí lo que estoy haciendo es, como parte de la transacción, hacer un alta de un dato. Ok, bueno, ya ejecuté mi inicio de transacción. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar mi insert. Ok, ya está ahí. Entonces, podríamos entender que a esta altura
Lo que hizo el sistema gestor de base de datos es generar como que un snapshot, una captura de pantalla del estado de la tabla que se está utilizando, que es proveedores, y pues en cierta forma mientras la está usando dejó habilitada esa copia. Entonces yo, por ejemplo, si voy en mi otra transacción, la 1, y digo select asterisco from proveedores, entonces no sé si se acuerdan que cuando expliqué las diapositivas había el acceso de lectura y el de escritura. Entonces en este caso es una lectura y va a utilizar la tabla de esa forma. Okay, si se dan cuenta, entonces aquí ya hice mi insert. Voy a ver aquí cómo están mis datos, actualizo, y aquí en esta transacción 2 ya se ve reflejada la operación, pero como dejó protegido esos datos, otra transacción, digamos que por el aislamiento no aprecia los datos. Entonces, por eso es que aquí todavía no se ve reflejado el resultado de lo que hizo esa transacción. Entonces voy a comentar. Ok, entonces ahora voy a ejecutar el comando commit, que ya habíamos dicho que lo que hace es indicar el término exitoso de la operación y pues hacer que pues, los datos queden guardados y ya libere la información. Entonces ejecuto y voy a ver aquí mis datos. Actualizo, obviamente, como esa transacción tenía el control de los registros, pues ya se ve reflejado desde el principio. En cambio esta otra que no tenía, solamente tenía como una copia de la información, si vuelvo a ejecutar la misma instrucción de hace ratito, ahora sí ya presenta los datos porque la transacción 2 ya liberó el registro. Entonces ahí se ve también lo que implican los bloqueos. Entonces, vamos a hacer otra para terminar de ejemplificar y explicar el uso de las transacciones, pero ahora vamos a hacer otra operación. Vamos a repetir otra vez el set auto commit, nada más para reafirmar de que confirmemos que vuelva a habilitar esa opción. Ok, ahora vamos a iniciar la transacción y entonces estamos marcando otro punto de inicio a partir del cual el sistema gestor pues hace bloqueos, genera ahí una imagen y todo lo necesario para manejar la información y evitar también afectaciones a los otros usuarios. Entonces ahí está. Ahora voy a hacer en esta ocasión una modificación. Voy a modificar solamente la columna nombre. Ok, entonces ahí lo que estoy diciendo es comento la transacción, el inicio. Lo que estoy diciendo es que voy a modificar la tabla proveedores, la columna nombre, lo que diga, lo voy a cambiar por Mercaditos SA. ¿Y a quién va a afectar esa información? A aquella que tenga el ID como 101. Okay, entonces pues vamos a ejecutar. Okay, aquí hicimos la operación. Voy a checar mi tabla. Aquí pues está utilizando lo que decía, una versión antigua de los datos. Y voy a ver acá. Entonces aquí ya hizo el cambio. Ya en cierta forma tiene la información registrada. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacer el supuesto
de que, pues digamos que por un cierto motivo falló. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el rollback, que les decía que pues básicamente lo que hace es retroceder todo. Esta no lo va a ver porque pues no tiene el dato liberado todavía. Ejecutamos y aquí lo que va a pasar es que pues ya se mandó la orden de que eche todo para atrás y actualizamos y ahí está. Entonces, aun cuando se hubiera visto que el dato ya estaba registrado en la tabla, el hecho de aplicar un rollback, pues lo que hizo fue regresar a como estaba antes, desde el punto de inicio. Bueno, vamos a hacer ya el último así. Ok, vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a para que practiquemos. Ok, marcamos, es decir, que espere a que yo le diga la orden para que guarde o retroceda. Vamos a iniciar la transacción. Ejecutamos y ahí está. Ponemos el punto de inicio para, en cierta forma, que guarde. Vamos a hacer la misma modificación. Ok, hacemos lo mismo. Vamos a modificar la tabla de proveedores. Vamos a poner la columna nombre por el nuevo valor. Acuérdense que aquí ahorita se llama AAA. Y vamos a especificar cuál es el dato que vamos a alterar. Ok. Entonces hacemos la ejecución de la instrucción. Y acuérdense que ese dato ya quedó guardado como parte de las operaciones. Ahora, supongamos que esta transacción, la 1, quiere hacer una alteración también sobre un dato que está en conflicto o que está en bloqueo ahorita. Aquí voy a ponerle para que se identifique tercera. Y vamos a poner que el ID sea igual a 101. Ok, entonces estamos intentando utilizar el mismo dato que alteró esa transacción, pero estamos en otra transacción. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué piensan que va a hacer? ¿Qué va a pasar? Hacemos una pausa. Ok, bueno, entonces ahí está. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Y lo que va a pasar es esto. Como la transacción 2, esta que está en Heidi, se adueñó del registro, generó un bloqueo. Entonces, esta transacción 1, al querer manipular el mismo registro, está recibiendo un bloqueo activo. ¿Por qué? Porque esta no puede progresar con lo que sigue, con lo que tenga que hacer, y esta no está enterada de que alguien más esté usando información. Entonces ella está en su estado normal y está trabajando como tiene que ser. Ahorita en breve lo que va a pasar es que MySQL va a entrar en acción, y para evitar que mi transacción 1 quede en un estado de bloqueo activo, ahí está, lo que hizo fue aplicar una propiedad que tiene configurada, que básicamente es el tiempo de espera, y pues al no progresar la transacción, lo que sucedió es que la termina, y para que la podamos volver a relanzar. Ok, entonces, bueno, vamos a volver a intentar hacer lo mismo. Recordemos que esa transacción
es la que llegó en primer turno a modificar el dato 101. Y esta sería la que estaría en segundo turno. Entonces vuelvo a ejecutar. Esa transacción vuelve a caer en un estado de bloqueo activo. Entonces no pierdan de vista esta mientras que pongo el commit. Entonces aquí lo que va a pasar es que le estamos diciendo al gestor que pues haga que los datos queden permanentes. Entonces ejecuto. Fíjense qué va a pasar con la transacción en la pantalla negra. Y automáticamente después de recibir el commit, pues ya se ejecutó esto. ¿Por qué pasó? Pues que esta operación concluyó satisfactoriamente y liberó el registro, y en automático pues, la que estaba esperando entra y hace lo que tiene que hacer. Entonces ahora la pregunta es que analicen qué dato guardó, mercaditos o tercera. Piénsenlo. Ok, antes de que les muestre yo el dato. Hagan una pausa si quieren, para que lo razone. Ok, entonces, bueno, ya. ¿Qué pasó? Pues que básicamente esta transacción 1 se sirvió, hizo lo que tenía que hacer. Luego llegó esta, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, esta es la que dejó el último dato. Si yo hago un select asterisco from proveedores, ¿cuál quedó? El último dato, el que manipuló esta. Y esta, pues básicamente, pues está mostrando el mismo dato. El de tercera, porque esta fue la última que se adueñó del dato y hizo la modificación. Ok, entonces, pues las transacciones, ahorita lo hice de manera manual, pero ustedes la pueden meter dentro de un procedimiento almacenado y cuidar el desarrollo de su operación. De tal forma que ustedes marquen el inicio, establezcan que cuando termine todo ponga el commit y pues va a estar la transacción cuidando el correcto desarrollo de todos los elementos que están dentro de la transacción. Ok, espero haber sido claro. Eso sería todo para este video y nos estamos viendo por ahí. Los invito nuevamente a que se puedan suscribir y pues me ayuden a que siga yo desarrollando más contenido. Sería todo, hasta luego.